Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Pues continuamos creciendo, continuamos creyendo más en la palabra, estamos echando raíces profundas para nuestra vida en Cristo Jesús en la parte espiritual, que es la parte importante que Jesús nos enseña a través de su palabra. Y hoy vamos a continuar y el primer tema que vamos a tocar es: la palabra de Dios dice que es como una espada. Entonces, en Efesios 6:17, la escritura nos enseña lo siguiente. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios ya la vimos ahí en Hebreos, ¿verdad? Donde dice que es como una espada de dos filos. Es decir, es increíble el poder que tiene la palabra de Dios. En Isaías 55, la Biblia nos enseña que no vuelve vacía toda palabra que sale de la boca de Dios, sino que es enviada para hacer su propósito de Dios y regresa con fruto. Por eso, cuando usted comparta el Evangelio, acuérdese que es como una espada que usted está enviando a través de la palabra. Esa es la palabra, una espada que está penetrando hasta lo más profundo. Es decir, la gente más dura que pensamos que no va a recibir a Cristo y que no quiere saber nada de Cristo, pues esa espada va a penetrar hasta a las médulas de su cerebro, de los huesos y hasta su mente, y va a dividir también todo el espíritu de la carne. Ese es el poder de la palabra de Dios cuando compartimos. Y muchas veces pensamos que, ay no, pues es que está bien duro. No, hombre, más duro está Satanás y lo venció. Entonces no se preocupe, si usted suelte la palabra, porque esa es nuestra misión, compartir el Evangelio de Cristo. Y hoy vamos a ver lo siguiente. Dice aquí, en la vida cristiana, dice que no luchamos contra sangre y carne. Es decir, no estamos peleando con la suegra, por ejemplo, o estamos peleando con alguna persona en lo personal, en lo carnal. No. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la Escritura, sino contra principados, eso está en Efesios 6, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de nuestro siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nuestra lucha, a veces pensamos que es alguien que nos ataca, alguien que nos habla mal de nosotros, alguien que nos hiere el corazón. No, con ellos no es la lucha. Es lo que está atrás de todo eso. Un espíritu demoníaco que siempre nos va a atacar, que siempre nos va a maldecir, que siempre va a querer lo mal para nosotros y va a tratar de desanimarnos. Pero acuérdese bien de esto, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hay que ver dos cosas: la vida real donde vivimos en este mundo y la vida espiritual que Dios nos está enseñando, que hay huestes espirituales de maldad, gobernadores de tinieblas de este siglo. Dice, y todo ese tipo de regiones celestes de maldad son las que están adentro de la gente o en la gente para tratar de opacar la obra de Dios. Bien, para mantenernos firmes contra sus ataques debemos defendernos depender de la fuerza de Dios, y valemos, como dice la Escritura ahí. En el capítulo 6 dice un título: la armadura de Dios. Es increíble. Este tema lo tengo hace casi una semana y media hecho, y ahora el martes que los pastores hablaron sobre la armadura, que pusieron inclusive el dibujo de una armadura de un soldado. Es increíble. Le dije yo a Luis, le hablé, le dije, eso es lo que yo tengo para el próximo domingo del curso. Es decir, Dios nos está hablando a tomarnos y a ponerlo la armadura de Dios, y más para este fin de semana que es lo más tenso, de tinieblas en la tierra por la famosa Halloween, que no es más que una bola de mentiras y de tradiciones demoníacas, pero eso hace una atmósfera también en los pueblos, y es una opresión que viene sobre nuestras vidas. Y si Dios nos está hablando dos veces de la armadura de Dios, pues hermano y hermana, hay que levantar las antenas y ponernos bien listos, ¿verdad? Bien. Y yo quisiera abordar precisamente todo lo que es la armadura de Dios, porque es increíble. Yo se lo voy a dar otra perspectiva de cómo los pastores lo dieron el martes. Y ahí le va. Fíjese bien. Vamos a empezar por cada pieza de la armadura. Primero vamos a empezar por el cinturón. Dice el cinturón de la verdad, ¿verdad? Bueno, la pieza es el cinturón de la verdad, y el uso es la verdad del Evangelio. Entonces, quiero darle unas notas aquí importantes del primer punto, del cinturón.
Dice, el diablo siempre lucha con mentiras y algunas veces, fíjese bien, sus mentiras parecen ser verdad, pero solo los creyentes como usted y como yo tenemos la verdad de Dios que puede derrotar las mentiras del diablo. Si muchas veces cuando nos desanimamos, que estamos orando por un pariente lejano, que estamos orando por alguien que amamos y que pues sabemos que no recibe, no quiere escuchar el Evangelio y nos desanimamos y el diablo viene, ya ves, pues qué ganas con compartir, no le compartes, déjalo. Y a veces nos vienen esos desánimos a todos. Pero si nosotros somos creyentes, sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, ¿verdad? No regresa vacía, sino hará todo aquello para lo que Jesús le envía. Y luego trae su fruto en el tiempo de Dios. Por eso hay que estar orando por la gente para que Dios avive nuevamente la palabra de Dios en la vida de la gente que le hemos compartido y que usted le ha compartido el Evangelio. Bien, la segunda pieza de la armadura, la coraza. Y su uso es que, pues la justicia. Entonces, aquí es la aplicación que usamos la coraza. Fíjese, el diablo ataca a menudo nuestro corazón, que es el centro de nuestras emociones, autoestima y de la confianza. La justicia de Dios es la coraza que protege nuestro corazón y nos asegura una aprobación. Él nos aprueba porque nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros. Sí, muchas veces nuestra autoestima, nuestra confianza en Dios empieza a flaquear por las cosas que vemos en la vida, por lo que ven nuestros ojos, que nos desanimamos, que no llegan a veces las promesas, pero déjame decirte, Dios tiene su tiempo para todo. En el libro de Job estamos viendo algo muy interesante. Hay tiempo para todo y en su momento. Él puede abrir, cerrar, tumbar, deshacer, hacer o no hacer las cosas según Él quiera. Entonces Él tiene el control de todo el ser humano, de toda la tierra, de todo el universo, porque Él lo creó. Entonces tenemos que tener cuidado de siempre con la justicia, con la coraza de justicia, estar siempre cuidar nuestro corazón, porque el diablo te va a aventar dardos, te va a aventar pensamientos que no sirves, que para qué, que te desanimes, que ya no quieras orar, que ya no quieras leer. Pero una mujer y un hombre de Dios tiene que continuar levantándose, porque nuestra vista es por la fe en Jesucristo, no por las circunstancias. Tenemos que poner en los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Otra pieza de la armadura es el calzado. ¿Y qué es cuál es el uso del calzado? Bueno, que proviene de la nueva buena, es decir, para llevar las buenas nuevas a la gente. Ahí le va una aplicación. Dice, el diablo quiere que pensemos que el anunciar la buena nueva a otros es una tarea inútil, que no vale la pena. La tarea que tenemos realmente es muy grande, es un reto increíble. Dice porque en Mateo 28 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, y la respuesta negativa es difícil a veces. A veces, híjole, yo me acuerdo que cuando yo estuve orando 20 años por mi mamá que me parió, 20 años. Mi esposa duró 8 años orando por mí, yo 20 años por mi mamá, pero al final murió en Cristo Jesús, eso, y a veces sí te desanimas, llegas una mañana y tiene una cara diferente y te empieza a atacar y te empieza a decir cosas de la Biblia, bueno, un día lo va a experimentar y te desanimas, dices, oye, pues entonces ¿dónde están mis oraciones? ¿Dónde estoy que estoy orando? Pero al final, si no claudicamos, si no desmayamos, si no nos desanimamos y somos constantes en Dios, tenemos las promesas. Ella murió en Cristo, gracias a Dios se fue con el Señor. Entonces, pues hay que animarla, pero el diablo siempre trata de desanimarnos porque no vemos nada. Pero la vida, mis amados, para ti y para mí, es por la fe, no por la vista y no por las circunstancias. Así es como es nuestra vida en Cristo Jesús. Bien, luego dice, la tarea es grande, pero el calzado de Dios que nos ha dado es la motivación para continuar proclamando la paz verdadera
que está disponible en Dios, una noticia que todos necesitan escuchar, si realmente el Evangelio son las buenas nuevas. Y yo lo veo con mi vida. Cuando a mí me compartían, sí fue muy difícil para recibir a Cristo, pero la verdad es que, híjole, si no hubiera sido por eso, por las oraciones de mi familia, estaría yo perdido. Y la verdad que desde que conocí a Cristo yo no daría ni una micra de segundo de volver al mundo, nunca jamás. Es otro mundo, otra vida diferente. Dice Pablo, todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces puedes llevar una vida padrísima en Cristo Jesús. Y aparte una unidad en tu familia, que es lo más importante. Una unidad que solamente Dios lo puede hacer. No un buen papá, porque no hay papá perfecto ni mamá perfecta. Solamente Dios el Padre es perfecto y nos puede dar una unidad a través de las buenas nuevas a una familia. Y he visto tantos casos en 36 años que he estado compartiendo el Evangelio de Cristo en muchos lugares. Cómo Dios restaura, cómo Dios vuelve a hacer algo diferente. De las ruinas que caídas levantan nuevos muros, nuevas familias con otra visión del reino y empieza otra generación diferente en el reino de los cielos. Por eso qué importante es llevar las buenas nuevas del Evangelio. Aunque nosotros nos digan lo que nos digan, tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. ¿Verdad? Bien, otra pieza de la armadura es el escudo. ¿Y cuál es su aplicación? Pues la fe, lo que le estoy diciendo. Mira, la fe muchas veces, es que hay que tener fe, sí, pero ¿en qué tienes fe? Eso es lo importante. Es decir, no nomás es tener fe en algo, no. El autor de la fe, la palabra fe, es Jesucristo. Y el consumador de la fe se llama Jesucristo. Entonces la fe viene para Jesús, por Jesús. No por una piedra, no por una flor, no por un árbol, no por un monigote. No, 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 no. Nuestra fe viene, si creemos una buena fe que dice la Biblia, es Jesucristo. Tenemos que poner los ojos en Él, porque Él es el autor de nuestra fe en Cristo Jesús. Así es que la fe es importante y quiero leerle lo que yo anoté aquí. Lo que vemos con los ataques del diablo en forma de insultos, muchas veces nos insulta la gente, reveses, tentaciones, tantas cosas que el diablo pone, porque él es tan astuto, no sabio, astuto, que nos pone, sabe lo que nos gusta, sabe dónde podemos caer, entonces siempre nos está tentando en lugares de desánimo, siempre nos está pegando, siempre nos está tratando de desanimarnos, de decir, güey, ya para qué, ya estoy harto. No, mi amado, pone los ojos en Jesús, acuérdate que tú estás construido y hecho para un propósito eterno en Él, y un propósito aquí en la tierra chido. Si estás pasando situaciones es porque Dios está permitiendo, pero tú afiánzate en la palabra, afiánzate en Dios, en su palabra. La palabra tiene vida, como lo estamos viendo a través de este curso que estamos llevando de la importancia de la palabra. Pero el escudo de la fe nos protege de las flechas encendidas del diablo, todo lo malo que nos llega. A veces por ahí, por la fe es poner los ojos en Jesús. Esa es la fe. Pero de acuerdo a la perspectiva de Dios, podemos ver más allá de nuestras circunstancias y saber que tenemos la victoria que está en Él para nosotros. Otra pieza de la armadura es el casco que se pone en la cabeza. ¿Para qué es? Para salvación. Ese es el uso del casco, para salvación. Fíjese, el diablo quiere que dudemos de Dios, de Jesús y de nuestra salvación. Mucha gente que he platicado con ellos, obvio, no son cristianos, no han nacido de nuevo, no tienen perspectiva del reino. Hay tantas cosas que la gente habla de después de la muerte. Hay corrientes, doctrinas falsas que se convierten en sapos o en ondas y cosas así, cosas bien mafufas y que hay otro mundo. ¿Sabes qué? La Biblia dice, hoy vimos con Job, que los tiempos que Dios tiene para el hombre están contados y nadie pasa de eso. Entonces Dios tiene tiempo para ti y para mí. Y después de eso, si tú conoces a Jesús y has nacido de nuevo, llevas una vida en santidad,
vas a ir al cielo. Pero si nosotros rechazamos a Jesús y no queremos saber nada de Jesús ni de su evangelio, hay otro lugar eterno que se llama infierno, y Jesús en Lucas nos lo describe. Un lugar de gritos, de quebrantos, de lloro, de congoja, de dolor por la eternidad. Pero la gente, cuando no lee la Biblia, piensa que después de muerto, ay, te vas a ir al cielo con 7 mujeres, por ejemplo. Hay una corriente que sí, no, es que tú vas a tener 7 mujeres para ti en el cielo. Por favor, ¿dónde dice eso, hombre? Lo que pasa es que esto lo hace para que se animen, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, la Biblia dice que es después de muerto. Eso está en Hebreos 9:27. Después de muerto, juicio. No hay ni vuelta de hoja. No hay almas penando, como la famosa Llorona, y que se aparecen, y son puros demonios, mis amados. Los muertos nada tienen que ver con los vivos. Lea el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés dice que no hay nada tiene que ver la muerte con los vivos. Eso es otra onda ya. Entonces, la gente piensa que te mueres, pues a ver a dónde vamos. No, hay 2 lugares que el mismo creador del cielo y de la tierra hizo. El cielo, una nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén, y otro lugar llamado infierno. Y no hay ni vuelta de hoja. El mismo Lucas dice que uno de los hombres decía, Padre Abraham, manda a uno de mis hermanos para que se arrepientan y no vengan a este lugar de tormento. Así dijo del rico y el pobre, que dice ahí en Lucas. Y dijo Moisés, ¿sabes qué? Ni aunque el padre Abraham dice, ni aunque mande a alguien que resucite para que se van a convertir. Para eso tienen a los profetas y a los pastores, para que les enseñes a dónde vas. Entonces la gente es así, recia, pero déjame decirte, hay 2 caminos, no hay otra. Cielo o el infierno. Esa es la salvación. Y va a venir la tribulación, que ya no tarda, ya estamos casi ahí, donde van a pasar gente, cosas muy difíciles, y nos seremos posiblemente arrebatados. Yo no sé cómo está todo eso, que es la segunda venida de Cristo. Pero lo que sí te digo es que tenemos que estar seguros nosotros de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hay gente que no cree que la salvación se pierde. Perdóneme, hermano. Lea Romanos capítulo 1 completo. Romanos capítulo 1, léalo usted completo. Dice que conocieron a Dios, pero se endurecieron y votaron a Dios. Y Dios los entregó una mente reprobada. Léalo. Ya conocían al Señor. Entonces, hay que tener cuidado con la salvación, mis amados. Para que Pablo diga que hay que cuidarla con amor, con temor y temblor, es por algo. Entonces hay que cuidar nuestra salvación, porque no sabemos el tiempo que Dios nos deje aquí en la tierra. Y al menos yo en lo personal, yo sí me quiero ir al cielo con mi Señor, porque Él fue el que me dio la vida y quiero regresar con Él. ¿Verdad? ¿Y usted? Pues ahí se la dejo. Entonces, el casco protege nuestra mente de dudas sobre la obra salvadora de Dios hecha para nosotros. Entonces, esto es lo que compartió los pastores el martes de lo que es la armadura de Dios. Bien, continuamos. Dice, la palabra de Dios nos ayuda a orar. Es otra de la función. Todos estamos hablando ahorita de la palabra de Dios todas estas semanas. Bueno, pues la palabra también nos ayuda a orar. Yo quiero llevarlo al libro de Juan. Si me acompaña al libro de Juan, capítulo 15. Y la palabra nos enseña lo siguiente. Dice 15, versículo 7. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Que hay una promesa muy importante. Dice que si permanecemos en Él, ¿en quién dice? Es una letra roja que Jesús está hablando. Dice, si ustedes, cristianos, que los he visitado, que me han recibido como su Señor y Salvador, dice, los que permanecen en mí, no los que se rajan, no los que se echan para atrás, sino los que permanecen en Cristo. Dice, en mí mis palabras permanecen en ustedes, es decir, la palabra de Dios.
Todo lo que Él nos ha enseñado debe estar en nosotros y acordarnos de guardar nuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice, pedid todo lo que queréis y os será dado. Entonces aquí hay algo bien interesante. Si nosotros permanecemos en Cristo y estamos leyendo la palabra continuamente y estamos orando y buscando al Señor, dice que todo lo que pedimos os será hecho. Esta es una promesa de hoy. Es una promesa de hoy para usted y para mí. Entonces permanezca en el Señor. Nos va a sorprender Dios. Porque si Él dice esto en su palabra, eso se cumple. Eso es lo que tiene la bendita palabra, que siempre se cumple, como dijo ayer Efraín en el curso que estamos viendo de rompimiento. El Espíritu Santo es ayer, hoy, mañana y pasado y toda la vida. No que va a cambiar. Entonces, eso es lo que usted y yo tenemos que estar haciendo. Que la palabra de Dios esté permaneciendo en nosotros. Por ejemplo, en el tiempo con Dios hay tantas cosas que cuando tú lees el tiempo con Dios en la Biblia, así que no sea en un tiempo con Dios, sino que sea la vida de Job en un libro, en la Biblia normal, pues no le tomas tanto sabor como te los desglosan ahorita y vas viendo cada cosa de los amigos de Job, ¿verdad? De cómo Job pensaba, lo que, pues todas las circunstancias de una persona que está padeciendo tan fuerte como Job. Y aún así, dijo Job ayer, dijo, aún si me mataras en ti esperaré. ¡Wow! ¡Qué confianza de Job en Dios! A pesar de que estaba pasando momentos de tribulación gruesísimos. Pero ahí ves el corazón de Job. Y esto nos enseña, Señor, yo aquí estoy, Padre, pase lo que pase, aquí estoy. Porque sé que tú me guardas, porque tú me has prometido que estarás conmigo todos los días de mi vida. Es decir, que me has dotado de tu Espíritu Santo, que me has dado dones para extender tu reino y edificar la iglesia. Si todo eso es permanecer en Dios. Entonces eso es algo padrísimo, es algo que tenemos que anhelar en nuestro corazón, porque es muy importante. Fíjese, pedir todo lo que quieras literalmente significa pedir como alguien que tiene derecho. Porque si Dios me está diciendo que yo estoy haciendo, es como, Señor, yo tengo derecho porque estoy permaneciendo en ti y tu palabra mora en mí. Entonces, Señor, fíjate aquí cómo lo hace el autor de esta Biblia, que dice que pedir como alguien que tiene derecho de pedir. Hay gente que no conoce a Cristo, pues no tiene el derecho de pedir, pero un Dios sale para buenos y para malos. Pero para nosotros tenemos un derecho como hijos de pedir. Mire, yo veo aquí mi casa, que es su casa. Bien, mis hijos, y yo por ejemplo tengo mis escondites para mis cosas que me gustan, ni siquiera me las piden. Llegan y se las retecan hasta adentro, todo. Estoy en mi recámara ya acostado en la mañana temprano y luego llega uno de mis hijos o mis hijas y ahí se acuesta a un lado y está conmigo platicando y se mete al cuarto sin decirme, oye papá, ¿puedo pasar? No, esa es la confianza que tenemos que tener. Una confianza con Dios. Es nuestro papá. Es nuestro Padre que nos adoptó y nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Somos su hechura, Él es nuestro Señor y nosotros somos su pueblo. Pero aparte es papá. Y así hay que entrar con Él. Oye, papito, pues necesito esto, te ruego. No exigirle nunca a Dios, sino te ruego por esto, Señor. Te ruego por esto otro, Señor. En el nombre de Jesús. Eso es entrar en una confianza con el Señor. Qué importante tenemos que saber orar. Porque a veces dice, seguimos tantas repeticiones que hay para el otro. Esos son los gentiles. Los gentiles están así, bota, rebota, bota, rebota, bota, rebota. Ya creo que así se va a aparecer Jesús. Pues no. La Biblia está eso para orar conforme a la palabra. Y entonces hay respuestas más rápidas de Dios. ¿Ya? Porque si tú más estás rebota, rebota, bota, rebota, y Dios dice, bueno, ¿y eso qué es? Yo no te entiendo. ¿En qué idioma me estás hablando? ¿Me entiendes? Tenemos que saber cómo orar. Y la palabra de Dios nos ayuda a orar. Continuo. Así que tenemos la palabra creadora en nuestra boca. Sí. Sí, tenemos una palabra creadora a través de las promesas de Dios cuando oramos al Padre o a Jesús, o al Espíritu Santo. Los tres son Dios. Tú le puedes orar a cualquiera.
La enseñanza del Padre Nuestro es al Padre en nombre de Jesús. Pero si usted batalla orarle al Espíritu Santo, pues no hay problema. Es un solo Dios, así es que no hay broncas. Pero eso es lo que dice. Tenemos una palabra creadora cuando soltamos la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? También, fíjese, permanecer en Cristo, como dice aquí Juan 15:7, le voy a decir más o menos que permanecer en Cristo. Primero, creer en Él, en Jesús. Es el Hijo de Dios, ese es lo primero. Y acompáñenme a Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 4, ¿qué es permanecer en Cristo? ¿Qué significa? Es Primera de Juan 4:15. Y la palabra nos enseña esto. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¡Wow! ¡Qué promesa, hermano! ¡Qué promesa! Se la voy a leer otra vez porque está chidísima. Dice 15, 1 de Juan 4:15. Todo aquel que confiese el nombre del Hijo de Dios. Fíjate lo que dice. Dios permanece en él y él en Dios. Eso significa permanecer en Cristo, una parte. Segundo, recibirle como mi Señor y Salvador. Juan 1. Vamos a Juan 1. Estuvimos en Primera de Juan, ahora vamos a Juan 1. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. 12 y 13. Deja y se lo leo primero, Juan 12 y 13. Ya estoy aquí. Fíjate, mas todos los que le recibieron. ¿Qué es recibir a Cristo? Es hacer una confesión de fe, también sin verlo, creyendo creer en su palabra, que dice que si tú le confiesas como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados y le pides perdón, dice, y le confiesas como tu Señor y Salvador, eso quiere decir que recibes a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Así de sencillo es el Evangelio de Cristo. Fíjate cómo dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo que te estoy mencionando anteriormente, los cuales no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, Dios nos engendró para Él, vivimos para Él. Entonces agrádale con tu vida, agrádale con leer su palabra para conocerle más, para vivir mejor con Él. Y entonces Él permanece en nosotros. ¡Wow! ¡Qué promesas de mi Señor! 3. Hacer lo que Dios dice. Ay, Dios mío. Primera de Juan, ay, pastorcito, ya te estás metiendo. Primera de Juan 3, 24. Dice, el que guarda mis mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esa es otra forma de permanecer en Cristo. Se lo voy a leer otra vez. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Tú guardas la palabra de Dios, permaneces en Dios. Y luego dice, y Dios en Él, en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu por su Espíritu que nos ha dado. Bien. Y seguir creyendo la buena noticia. Esa es otra forma de permanecer. Es Primera de Juan. No, ya te la di, no, perdón. Sí, Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan otra vez. 2:24. En Primera de Juan 2:24 dice la Escritura lo siguiente. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Sí? Todo lo que estamos leyendo de la palabra es permanecer en Él. Y entonces el Hijo y el Padre permanecen en ti. Acuérdate lo que dice Apocalipsis 20, ¿verdad? Y aquí yo estoy a la puerta, si tú le recibes, cenaremos mi Padre y yo contigo. Eso está hablando este versículo también. Y luego permanecer, el último, dice, es relacionarse en amor en la comunidad del creyente, que es el cuerpo de Cristo. En Juan 15, si nos volvemos a regresar a Juan 15, en Juan capítulo 15, voy para allá.
Aquí estamos, Juan 15. En Juan 15:12 dice la Escritura: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Fíjate qué padre, como yo os he amado. Esa es otra parte ya de la relación social en la gente, en la congregación. Dios nos ha dado una congregación para que nos amemos unos a otros en el amor de Cristo y ayudarnos unos a otros en el amor de Cristo. Para que vean, dice aquí, para que vean, así como el Padre y Jesús son uno, así tenemos que estar en la iglesia de Cristo, que es todos los cristianos en todo el mundo, que nos amemos unos a otros. Si uno se duele, también te duele a ti. Entonces, esto es lo que habla de lo que es permanecer en Cristo. Estos 5 puntos que leí, es decir, cómo se permanece en Cristo. Y bueno, mis amados, pues hoy terminamos. Yo creo que ya el próximo domingo nos vemos, si Dios nos permite, y que Dios me los guarde mucho y pase un excelente domingo. Y guárdese. Hasta luego.